Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. A nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes les da la más cordial bienvenida. Esta es una ocasión muy especial en la que de alguna manera se está cerrando y abriendo un ciclo con relación al mito, el personaje, la leyenda de Nahui Olin. Para mí es un gusto muy especial tener aquí a todos los compañeros de mesa. Es una mesa magnífica para celebrar un libro que también creo que va a contribuir, insisto, a la continuidad y a la apertura de nuestro conocimiento hacia un personaje esencial, crucial de la cultura mexicana moderna. Sin más, quisiera que comenzamos esta mesa. Le quiero pedir a nuestra compañera Nadia Ugalde Gómez, que es investigadora del CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Centro Nacional de Investigación en Artes Plásticas, quien es curadora, investigadora, que ha participado, por ejemplo, en la creación del Museo Nacional de Arte, del Museo José Luis Cuevas, y quien además ha realizado exposiciones para diferentes museos de Limba, entre ellas precisamente una exposición en el año 2000 en el que se retomó un proyecto que había iniciado hace exactamente 20 años, en 1992, en el Museo Estudio Diego Rivera. Por eso digo que estamos hablando de un ciclo. Nahui, digamos, el rescate, la primera etapa importante, el rescate de la figura de Nahui Olin, empieza en 92, con una muestra en el Museo Estudio Diego Rivera, de la que se publica un catálogo con fotos maravillosas, tanto de ella como de su propia obra. Y 20 años después estamos celebrando la aparición del libro que hoy presentamos, Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, Vida, Obra y Varia Invención, de Patricia Rosas Lopar. Por favor, Nadia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes que nada, quisiera yo destacar la labor de la doctora Patricia Rosa por esta magnífica, espléndida recopilación de la obra literaria de Nahui Olin, y también al maestro Tomás Urián por 20 años de dedicación a la búsqueda y estudio también de Nahui Olin. Otra cosa que me gustaría resaltar, no sé si fue coincidencia o fue a propósito, que esto sea el día de hoy, ya que hoy es el aniversario del nacimiento de Nahui, entonces una cosa más para celebrar. Y también que en este mes, curiosamente, el doctor Atl y Nahui se conocieron. Entonces son dos motivos muy especiales que celebrar o recordar en este día y obviamente en este mes. Quiero empezar mi participación con unas palabras de la propia Nahui. Mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin, y sin embargo, sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las palabras más cercanas a nombrarme son Nahui Olin. Nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimientos que irradian luz, vida y fuerza. Esto está tomado de su ensayo Nahui Olin de 1927. Este espléndido volumen de 657 páginas que tenemos el gusto de presentar, dividido en 7 núcleos, contiene, antes que nada, las palabras preliminares y una introducción de la doctora Rosas y un profuso prólogo del propio maestro Tomás Urián, titulado Nahui Olin, la incontenible pasión por escribir. Y tal como lo menciona Tomás, Nahui nunca dejó de escribir a lo largo de su vida en cuadernos, libretas y hojas sueltas. Quiero rescatar también unas líneas de mi texto introductorio del catálogo de la exposición Nahui Olin, ópera varia, que mencionó el maestro Héctor Orestes, del 2000, que fue realizada en el Museo Mural Diego Rivera. Artista, modelo,
ser excepcional, mujer. Nahui Olin fue una de las figuras más enigmáticas del ámbito cultural del México de la primera mitad del siglo XX, poseedora de una presencia impactante. Carmen Mondragón Balseca, la incomprendida, la rebelde, la apasionada, la desinhibida, la de impresionante belleza y profunda sensibilidad, la de hermosos ojos verdes. Nacida en la última década del siglo XIX, su fuerte temperamento incidiría poderosamente en el destino de su vida, que la llevaría entre la poesía, la pintura y la pasión. Nahui Olin, cuyo nombre simboliza la dinámica del cosmos, la vibración de la vida, el movimiento renovador del universo. Nahui Olin, la de personalidad arrebatadora, polémica. Murió cerca de los 85 años en el olvido, sola, ajena y apartada de la sociedad a la que alguna vez escandalizó. Motivo de ensayos, artículos y estudios biográficos de grandes plumas e intelectuales como José Joaquín Gamboa, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, María Luisa aquí presente, Homero Aridgis, Teresa del Conde y José Gorostiza, entre otros. Modelo de fotógrafos de Edward Weston, de Martín Ortiz y obviamente de Antonio Garduño, quien le realizó la espléndida serie de Nahui desnuda. Y de pintores como Rosario Cabrera, Jean Charlot, Matías Santoyo, con quien tuvo también un romance, el Chango García Cabral, Ignacio Rosas, Roberto Montenegro, por supuesto Gerardo Murillo, el Dr. Apple, y Diego Rivera, quien la pintó en varios de sus murales. Desde el primero de los murales, en el mural de la creación, aparece ella simbolizando a la poesía erótica. Después también aparece en uno de los tableros de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, aparece también en el Teatro de los Insurgentes, en Palacio Nacional, por supuesto en El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, aquí que se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera, y me atrevería a decir yo que Diego la pintó más a ella que a Lupe, su primera esposa, y que a la propia Frida. Me refiero a los murales. Todos estos artistas perpetuarían su imagen en pinturas, en los muros y sobre papel. Otras palabras de ella. Cuando poso, siempre soy otra. Mi espíritu, derramado en mi cuerpo, se escapa por mis ojos. Si bien es escasa la obra plástica que ejecutó, contrariamente a su obra literaria y en especial en el género epistolar, es importante asimismo dar a conocer otra faceta más de su proceso creativo y observar a través de estos ejemplos incluidos en este espléndido volumen su interés por dejar ella también un testimonio de su hermoso rostro, de su vida y sus amores, en pinturas, estampas, dibujos y en caricaturas, que con gran habilidad y sentido del humor revelan su capacidad retratística para lograr con pocos trazos la identificación y al mismo tiempo la deformación fisionómica del personaje representado sin perder el parecido. Y para concluir, también otras palabras de la propia Nahui: de amor, cerebro y carne he sido hecha. Tres cosas indefinibles, incomprensibles para los hombres. Mi inconformidad es el tormento que me aísla y me desvía de la vida en la que la mediocridad limita la adaptación y encuentra conformidad. Nahui Olin, una mujer cuyo impulso creativo y compleja personalidad la llevarían más allá de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. A continuación, le cederé la palabra a la maestra Silvia Molina, narradora, ensayista, editora, ha sido en el Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinadora nacional de literatura y coordinadora de publicaciones, una editora de libros de literatura infantil
de una amplísima y reconocida trayectoria y que ha tenido también reconocimientos como el premio Javier Vigarruti en 1977 por su primera novela La mañana debe ser gris, y otros premios como el Bellas Artes de Literatura Infantil Juan de la Cabada en 92 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1998 por El amor que me juraste, Silvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Patricia por este libro maravilloso y porque sea realmente un libro tan completo y que estoy segura va a servir para poder estudiar ahora sí con seriedad la obra de Nahui Olin. Y se dice Nahui y Olin porque en náhuatl no hay palabras agudas, solamente graves. Estudié en el Colegio Francés de San Cosme, donde lo hizo Carmen Mondragón. Y cuando lo pienso y vuelvo a las aulas y corredores llenos de voces de las mesdames viejitas, como Marie-Louise Cressens, que se dirigían siempre a nosotras en francés, puedo imaginarme en 1904 a la niña Carmen, de uniforme azul marino y trenzas rubias, jugando quemados a la hora del recreo en el patio mayor, sin imaginarse siquiera que le esperaba una vida llena de tragedias. La chica Mondragón, que no reconocieron como suya tiempo después las mismas medallas del colegio, cargaría desde entonces la ansiedad en su pluma, la cruz de su belleza y sensualidad, aterradoras para la mirada de su tiempo, como la premonición de un futuro conmovedor. A lo largo de su vida, 85 años, iría acumulando los secretos de su desequilibrio emocional. Quizá los más terribles fueran la actuación de su padre, el general Manuel Mondragón, contra el esposo y el cuñado de su madrina de bodas durante la decena trágica, la vergüenza de su único matrimonio, la muerte de su hijo, el infierno de los celos al doctorato, la partida de su capitán Agacino, la soledad, la pobreza, los gatos, la locura. Sobre el pasado de su padre no pudo más y alzó la voz. En 1925 escribió una carta de respuesta a Jorge Sánchez Azcona que involucra al general Mondragón en los hechos de la decena trágica. Yo, como mujer, no puedo lanzar el guante personalmente contra acusadores inofensivos, pero sí lanzo el guante para batir con la pluma a todo aquel que tocase el nombre de mi padre sin justificarlo, y donde anuncia un libro que nunca, por desgracia, nos llegó. Este libro será una obra firme que ya está en prensa en Europa, donde tanto han admirado el talento de este único artillero y técnico mexicano. Aquella chica que no sabía que iba a ser satanizada como Guadalupe Amor, con quien se emparenta sobre todo en la vejez y en muchas de sus manías, y que cegó con la luz de sus ojos a muchos, terminó siendo la sombra de su sombra, como lo cuenta Elena Poniatowska en voz de Lola Álvarez Bravo y Juan Soriano, en Las 7 cabritas, relato desolador. Cuando escribió aquella carta queriendo justificar a su padre, tenía 2 años de casada y solo 22 de edad, pero era consciente de que con la pluma se puede batir a los gigantes y a los magos que los convierten en molinos. Qué seguridad la de su escritura, entrenada desde los 10 años, qué manera de verse, expresarse, juzgarse y observar el mundo que la rodeaba. 9 años de matrimonio incierto terminarían en una desbordada pasión con el doctor Atl, quien, como sabemos, la conduce por el camino telúrico del arte y el ardoroso de la entrega. El mismo Atl hizo desaparecer una L a su sobrenombre en náhuatl, quizá para impedir que la palabra, mal entendida y mal pronunciada, fuera a ensuciarla, sin darse cuenta entonces de que él mismo contribuiría a hacerlo, porque en la nación mexicana
Solo unos cuantos conocen la lengua de los aztecas y le habrían dicho Hollín. Nahui escribe sin freno y rigor y pinta sin enredarse en técnicas ni escuelas, aunque sí fue iniciada en la pintura, pero se deja ir para expresarse libremente. Hace ambas cosas, e incluso música, como le dicta su corazón inocente de petite fille del colegio francés, con espontaneidad, ingenuidad y frescura. Asimismo, ama sin freno, se da a rienda suelta, se exhibe sin bridas, se convierte en esa llama que confiesa ser abrazada por sí misma. ¿Qué libro el que nos entrega Patricia Rosas Lopategui? Una enciclopedia de casi 660 páginas sobre Nahui Olin, el cuarto movimiento, o lo que es lo mismo, el quinto sol. Esos soles podrían ser ella, Pita Amor, Frida Kahlo, Nelly Campobello, Elena Garro. 5 mujeres que brillaron por sí mismas en un tiempo de tinieblas adversas a su inteligencia. Sin duda esta obra contribuirá a sacarla del rincón donde ha sido castigada por la osadía de manifestarse con libertad, posar para los mejores pintores y fotógrafos de su época y entregarse desenfrenadamente, como solo lo podría hacer una mujer que tuvo por marido a un hombre que no supo darle gusto. Patricia Rosas Lopategui reconoce en este libro Nahui Olin, sin principio ni fin, vida y obra y varia invención, publicado por la Universidad de Nuevo León, que al paso que va será la envidiable editora de todos los trabajos de esta mexicana de la Universidad de Texas, a quien le ha dado por trabajar con avidez la obra de las escritoras mexicanas, no solo los escritos casi completos de Nahui Olin, porque al parecer Tomás Suirian, su mayor devoto y a quien le debemos su rescate, lo mismo que Adriana Malvido, tiene 2 manuscritos que piensa dar a luz. Tal vez uno de ellos sea aquel que dijo haber escrito sobre su padre, sino también publica los principales testimonios que tenemos sobre esta mujer, pintora, escritora y compositora, lo que por cierto casi nadie consigna, quizá porque no fijó en el pentagrama las notas de sus composiciones. Leemos con alegría y enorme curiosidad reseñas periodísticas, notas, artículos, poemas y testimonios que van del doctor Atl, pasando por los recién nombrados Suirian y Malvido, Adela Fernández, Armando Ponce, La China Mendoza, Diana Moncada, Elena Poniatowska, Raquel Tibol, José Emilio Pacheco, Héctor Trillo, Guadalupe Amor, Felipe Galvez, Sergio González Rodríguez y bueno, y muchísimos más, porque la lista es larga. Nahui, vista como mujer, como pintora, como escritora, en su contexto histórico y cultural. No voy a decir lo que viene porque ya se dijo y se va a seguir diciendo, o sea, cómo está dividido el libro, etc. ¿Por qué se olvidó o se relegó a esta pintora y escritora si cuenta con la admiración de tantos intelectuales? Porque su escritura tiene algo de esa niña espontánea del colegio francés, por sus amores, o su locura, o su propia marginación, quizá por su postura impetuosa y su estilo de vida desconcertante. Es hora de hacerle justicia. Ya se la han hecho Suirian, Malvido y Patricia con este increíble estudio. Si su obra no valiera la pena, Patricia no podría haber recogido tantos testimonios ni tantas notas en torno a su vida y a su obra. Ojalá que las palabras del supuesto que plantea José Emilio Pacheco se hicieran realidad y la fridomanía diera paso a la naumanía. Les voy a leer un fragmentito de José Emilio porque la verdad está muy bonito, muy divertido, con mucha ironía como siempre. Dice José Emilio: todo empezó en 1975. Las cartas a Manuel Rodríguez Lozano y Antonieta Rivas Mercado iniciaron un movimiento al que 18 años más tarde debemos Tinísima y la divinización de Frida Kahlo, Nahui Olin, una mujer de los tiempos modernos, el libro de Tomás Suirian, con textos de Rafael Tovar y de Teresa, Gerardo Estrada y Blanca Garduño,
que sirve de catálogo a la exposición en el Museo Estudio Diego Rivera, parece destinado a ser el comienzo de la apoteosis de Nahui Olin. Seguirán una biografía por Fabienne Barabi, autora de Antonieta, no tan mía, la hizo Adriana Malvino, obras teatrales de Emilio Carballido y Víctor Hugo Rascombanda, una película de Yamina del Real. Si no recoge el desafío Madonna en su antilibro Sex, intenta mediante el maquillaje, la escenografía y la mercadotecnia lo que Nahui Olin hizo en realidad y sin parafernalia. Casi puede afirmarse que otros se encargarán de convertir a Nahui Olin en el último mito sexual del siglo agonizante. La nahuimonía reemplazará la fridomanía. Habrá pósters, postales, camisetas, gorras con las iniciales NO, líneas de perfume y productos de belleza. Los desnudos de Carmen Mondragón poblarán las ciudades. Gracias por este libro, mi obsesiva y profesional Patricia Rosas Lopatigui. Viva Nahui Olin. Feliz cumpleaños te deseamos tus admiradores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. A continuación, Juan Domingo Argüelles, que es poeta, ensayista, crítico literario, editor y uno de los grandes especialistas en materia de lectura, de políticas de lectura. Entre otros reconocimientos, le ha sido otorgado el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta y el Premio de Ensayo Ramón López Velarde. Juan Domingo, por favor. Gracias Héctor. Agradezco mucho a Patricia Rosas Lopatigui la invitación a compartir esta mesa y me siento muy honrado de compartirla precisamente con quienes están hoy, a quienes admiro y leo, y además puedo considerarlas mis amigas. Nahui Olin o la elección del destino. Tengo la hipótesis de que el deslumbramiento que produce la belleza física y la profunda, penetrante y seductora mirada de Nahui Olin, ojos inusitados de sulfato de cobre, han impedido leerla con más atención. Su belleza arredra y arrebata, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Es difícil concentrarse en su obra cuando ella misma también es parte de su obra, pues Nahui Olin eligió su destino, o como dijera Rosario Castellanos en su meditación en el umbral, buscó otra forma de ser, con las consabidas consecuencias en una sociedad a la que ella se adelantó. Si Rosario Castellanos dijo, debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura, Nahui Olin pregona su insaciable sed. Líricamente confiesa, mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo, que tienen siempre loca sed, inagotable sed de inquietud creadora que juega con los mundos nuevos que voy creando sin cesar y con las cosas que son una y que son mil. En Nahui Olin, espíritu y cuerpo son indisociables, y esa inquietud creadora y esa inagotable sed de los mundos nuevos aparecen una y otra vez en sus pinturas, en sus poemas, en sus prosas, pero también en sus actitudes vitales, en su arrojo, en su audacia y desparpajo de no pedir permiso a nadie para hacer lo que realmente quería hacer: renovación de juventud de carne y de espíritu.
Patricia Rosas Lopategui supo comprender todo esto y nos lo entrega íntegro en este espléndido volumen que hoy nos reúne aquí. Nahui Olin, sin principio ni fin, vida, obra y varia invención, publicado espléndidamente por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Reunir la obra de Nahui Olin, recuperarla para los lectores y para la historia cultural de México, constituye un mérito que debemos agradecer. Pero añadir a ello las referencias, la hemerografía, la iconografía y los estudios biográficos sobre esta impar artista y espléndida mujer es doblemente agradecible. Nahui Olin, gracias a esta publicación exhaustiva, con un maravilloso prólogo de Tomás Surián, vuelve a la vida, regresa al ejercicio rebelde de vivir y crear y nos planta su belleza en todos los sentidos, para que la veamos también aquellos que no la conocimos personalmente. Expresado con fortuna y brevedad aforística, encarnación del eterno retorno, Nahui Olin representa en la cultura universal el movimiento continuo de la creación, la libertad audaz y la ola más álgida del erotismo puro y sincero, en palabras de Patricia Rosas Lopategui. Nahui Olin fue pintora, poeta, ensayista, compositora, modelo y mujer que rompió con todos los esquemas de su tiempo. Loca, por supuesto, porque la locura es ese enigma con el que la sociedad de las buenas conciencias condena lo que no entiende ni acepta. Nahui Olin hizo lo que le dio la gana en un tiempo y en un ámbito en los que la libertad se pagaba a muy alto precio. Recuerdo aquí unos versos de Luis Cernuda que vienen al caso. Pero la libertad, dice Cernuda, no es de este mundo, y los libertos, en ruptura con todo, tuvieron que pagarla a precio alto. Lo mismo que Verlaine y Rimbaud, Nahui Olin pagó muy alto precio por esa libertad que nadie concede, sino que hay que alcanzarla con el mayor esfuerzo en ruptura con todo. En su óptica cerebral, un libro de 1922, Nahui Olin escribe sobre la esclavitud y el poder de los imbéciles. Los poderosos, dice, hacen de los pueblos y de los mundos masas uniformes, manadas de borregos guiados por venerados criminales que se titulan gobiernos. Y en el caso de los imbéciles, estos tienen como auxiliar perverso el oro que han acumulado y que es muchas veces el fruto de sus rapiñas. Obviamente, una persona que dijera estas verdades solo podía ser calificada de loca, una loca muy bella, por cierto, a quien debía prestársele muy poca importancia. La poesía de Nahui Olin, sea en verso o sea en prosa, contiene siempre no solo el componente lírico, sino también el énfasis de rebelión que pone en entredicho el estatus aceptado. Como artista y como persona, reivindicó su independencia y eligió su destino. No en vano escribe su epitafio para que sobre su lápida leamos la descripción de su carácter, su búsqueda vital y su conquista de individualidad. Sostiene: independiente fui para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Asegura que los gusanos no le darán fin, y es poética y es profética en este sentido, porque en efecto hoy la tenemos aquí entre nosotros, como establece Patricia Rosas Lopategui, sin principio ni fin. Erótica y rebelde, o rebeldemente erótica, Nahui Olin lo transfigura todo. Si pudiera hablarse de una mirada terrena que encarnara el mito de los ojos mágicos que petrifican, y aquí esta imagen, Gorgona, Medusa, pero no con máscara de horror, sino con la más alta belleza insuperable, esta mirada es sin duda en el arte mexicano la de Nahui Olin,
ya sea retratada por Antonio Garduño o por Edward Weston. Y esta mirada mítica no la conoceríamos sin los retratos de estos dos fotógrafos que quedaron seducidos por la diosa Eros. Ella misma describe su mirada. Mis ojos verdes, dice, se reconcentraron con voracidad. La de Nahui Olin es en efecto una mirada voraz